que iban a otras regiones, ¿verdad? Y allí, pues, hacían sus trueques, sus intercambios y demás, ¿no? Y que tenían una posición muy fuerte en la sociedad mexica. Entonces, pues, Tenochtitlan, en pocas palabras, en ese momento vivía un tanto de zozobra, aunque estaba también en pleno apogeo. O sea, la expansión militar había logrado ya alcanzar las dos costas, casi se iban ya hacia el Soconusco, o sea, casi estaban preparándose para lanzarse sobre el área maya, prácticamente, ¿no? O sea que el poder había ido creciendo porque cada tlatoani, ¿verdad?, tenía en su mira, y era tono de gloria para él, el conquistar otras ciudades para su dios Huitzilopochtli, para Tenochtitlan. Entonces vemos cómo cada uno de ellos iba dejando recuerdo de sus triunfos. ¿Se acuerdan de la famosa piedra de Tizoc? Esta piedra circular enorme que está en el Museo de Antropología, o la que se encontró en el Palacio del Arzobispado, por ejemplo, en la que también hay 11 triunfos de un gobernante. Entonces, pues, esto eran las cosas conmemorativas que, con las cuales, digamos, cada tlatoani se iba presentando como un gran guerrero, un gran Huitzilopochtli, el dios de la guerra y solar, etcétera, etcétera. Como siempre ocurre en todas las latitudes, en todos los países, en el pasado y en el presente, no falta algún tlatoani que se adjudica el triunfo del tlatoani anterior. Claro, quizá con cierta justificación en el sentido de que, por lo general, el tlatoani nuevo había sido gran capitán del ejército mexica y él había conquistado, bajo el gobierno de su antecesor, había conquistado tal o cual región. Entonces decía, bueno, pues yo me la adjudico. Además que el otro, pues ya se había muerto, entonces ya no podía opinar. Pero bueno, siempre se dan estas cosillas en todos las latitudes, ¿no? El hecho es que Tenochtitlan, como decía, quizá era una población, se han hecho cálculos, yo sinceramente menciono los cálculos, pero no tengo mucha fe en ellos, porque se hacen de unas maneras un poco raras que no tienen una base mayor, ¿no? Se ha calculado que quizá para Tenochtitlan en aquel momento podría haber unos 175,000, 200,000 habitantes, puede ser, pero el hecho es que acuérdense que eran dos ciudades juntas, Tenochtitlan y Tlatelolco, una comercial, Tlatelolco, que era la que tenía en mucho el control precisamente del comercio, etcétera, etcétera, y Tenochtitlan, que era el poder político y demás, que además había conquistado a Tlatelolco, a sus hermanos, eran igual, eran los mismos mexicas y lo habían sido conquistados los tlatelolcas en la época de Axayácatl. El hecho es que estábamos viendo un imperio con un poderío tremendo, con una fuerza tremenda, pero con un gravísimo inconveniente interno, que esta economía basada en mucho en el tributo, obviamente le hacía tener enemigos, pueblos enemigos, que al momento que llega Cortés ven una forma de liberarse, ¿no? Ah, mira, aquí vienen estos señores, vamos a unirnos con él para liberarnos ya del yugo de Moctezuma, ¿no? Eso era lo que les interesaba. A grado tal que Cortés, cuando llega en el área veracruzana, ¿verdad?, firma, como lo relatan ellos, firma, digamos, por decir así, un acuerdo, ¿verdad?, de que Cortés hábilmente se da cuenta y dice, ya no van ustedes a pagar ningún tributo a Moctezuma. De ahora en adelante ya basta de que paguen esto y ya, digamos, son libres, pues, de aquel yugo, ¿no? Pues estos felices, ¿no? Pues vamos a ayudar al Señor que nos está liberando. Entonces, pues, ya entra Cortés, acuérdense, aquel noviembre, ya en que
va a ser este famoso encuentro entre Moctezuma y Cortés, ¿no? ¿Cómo se da este encuentro? Muy curioso. Moctezuma sale, llevado en andas, también basado en los relatos españoles, ¿verdad? Y es llevado a donde viene entrando Cortés y sus gentes, ¿no? Y muchos grupos, muchos indígenas, ¿no? Moctezuma se baja de aquellas andas, ¿verdad? Y Cortés quiere abrazarlo y se lo impiden los acompañantes de Moctezuma, no. Este señor es el sol, ¿no? Es el Tlatoani. ¿Ustedes saben lo que quiere decir Tlatoani? Fíjense, así como nosotros decimos el señor presidente, el que preside el país, ellos le llamaban Tlatoani, el que tiene la palabra. Fíjense, qué importante es eso. Es el que tiene la palabra. Los demás callan o los demás no tienen la verdad. El Tlatoani, fíjense, para darle ese nombre al dirigente máximo, ¿no? El Tlatoani revestía dos características que eran fundamentales, ¿no? Era, por un lado, el gran jefe del ejército mexica, y por el otro, era el gran y sumo sacerdote religioso. Entonces, diríamos que estos dos elementos fundamentales, ¿no? Todo el aspecto ideológico, religioso, etcétera, y el aspecto militar, ¿verdad?, estaban bajo el control del señor de Tenochtitlan. Entonces, pues, allí, en aquel abrazo imposible, porque parece que no se pudieron abrazar, porque dice, no, señor, espérate, es un Tlatoani. Empieza este intercambio de expresiones, de cosas. Se desaloja en el palacio de Axayácal, que había sido el padre de Moctezuma, ¿verdad? Allí se desaloja a los españoles, Moctezuma se va a sus palacios, en fin, pero ya están adentro y empieza un descontento popular muy fuerte, ¿no? En contra de Moctezuma, por un lado, de la situación en sí, ¿no? Y entonces empiezan a pedir que, que se salgan, en fin, hay algunos de los capitanes que andan por ahí viendo que cómo se les dejó llegar hasta allí, en fin, empieza cierta discrepancias y cosas internas, ¿no? Así las cosas, va a ocurrir aquel acontecimiento de Pánfilo de Narváez. Le avisan a Cortés que en la costa lo andan correteando por haber desobedecido a Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, ¿verdad? Y que allá anda Pánfilo de Narváez, que viene a detenerlo, a buscarlo, ¿no? Y entonces Cortés dice, no, esto de inmediato hay que parar esto, ¿no? Y entonces, ahora sí que de volada se va a la costa con parte del ejército y deja el mando a el Tonatiuh, que le decían así a Alvarado, ¿no? Porque dicen que tiene el pelo rojo como el sol, Tonatiuh, ¿no? Y entonces, Alvarado parece ser hombre muy explosivo, en fin. El hecho es que se recuerden aquel otro acontecimiento cuando se lleva a cabo la fiesta de Toxcat y están celebrando, etcétera, etcétera, y de repente, dándose cuenta que están todos ataviados y demás, Alvarado ordena que irrumpan en la fiesta y recuperen el oro. Total, arremeten. Quizá hubo razones religiosas en el sentido de que, bueno, están haciendo uno de sus rituales, cosas paganas a los ojos de los españoles, ¿verdad? Paganas, por lo tanto hay que parar esto, pero además traen el oro y vamos sobre ellos. Entonces la matanza, que hay varios códices que la muestran, digamos, fue violenta, fue bastante fuerte y se recuperan muchas de estas piezas, pero inmediatamente viene el levantamiento, obviamente, ¿no?
en contra de los españoles. Y empieza el asedio al palacio de Axayácatl, ¿no? Cortés se entera, ya después de haber vencido allá a Pánfilo, y se regresa también de inmediato, porque le han avisado que aquello no marcha bien y que realmente el Tonatiuh ha hecho una imprudencia enorme, ¿no? Cortés regresa y también le llama la atención severamente a Alvarado, ¿verdad? Pero ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué pasa si los teníamos medio? No, pues así está la cosa. Bueno, y empiezan los enfrentamientos, empiezan los trancazos, y aquí viene otra incógnita que, como siempre ocurre, nadie sabe quién tiene la razón. La muerte de mi abuelito. Resulta que Moctezuma finalmente, como saben, ha sido hecho prisionero, se le mantiene en el palacio donde están los españoles, ¿verdad? Está ya quieto allí, y se levanta esta lucha muy violenta contra los españoles, ¿verdad? Empieza estas guerras, aquellos están agazapados allá adentro, y Cortés, según los relatos, aquí también vienen dos versiones, la indígena y la española. La española, que quizás es la que más conocemos, indica que en un momento dado, Cortés, viendo que estaba aquello muy difícil, muy duro, los combates y demás, le pide a Moctezuma que se asome y que trate de calmar a sus huestes, ¿no? Es decir, a calmar, y que no le hacen caso, pues apedrean, arrojan con las ondas, las piedras, los jabalíes, en fin, y una de estas piedras le da a Moctezuma, el cual cae allí, se lo llevan adentro, dura un poco de tiempo más, pero ya malherido, digamos, y muere. Es decir, fueron los indígenas los que mataron a su Tlatoani. Por otro lado está la versión indígena, que dice, no es cierto. Fueron ustedes los españoles los que mataron a Moctezuma, ¿no? Y se le atribuye inclusive mucho a Alvarado, que él podría haber sido el que propició esto, ¿no? ¿Por cuál me inclino yo? Digo, no es que quiera mucho a mi abuelito, sí lo quiero, pero sí me inclino con él. ¿Por qué razones? Voy a dar las razones de la lógica que estaba ocurriendo en aquel momento. Resulta que cuando se le pide a Moctezuma que se asome, ¿verdad?, para calmar a sus gentes, él ya no era tlatoani. Ya había sido avisado también de que lo habían depuesto y que el que tomaba el mando era precisamente este muchacho que muere de viruelas, Cuitláhuac. Han nombrado a Cuitláhuac. Y él sabe, es más, hay algún relato de los españoles en que dice que cuando se asoma, agarran y le dicen, señor, tú ya no eres, te queremos, te respetamos, pero tú ya no eres nuestro Tlatoani. Es Cuitláhuac, ¿no? Entonces, Moctezuma, a partir de eso, y que fallan los españoles, y Moctezuma mismo, en el intento de convencer de que se aplaquen, que se calmen, ¿verdad? Pues ya no les es útil, ya no tiene mando, ya se le quitó el tlatoa, ya se le quitó la palabra, ya no tiene mando, ¿verdad? Entonces, ya no les es de utilidad en lo absoluto. Hay un nuevo gobernante que es Cuitláhuac. Y entonces ya se convierte en un estorbo porque ya para ese momento empezaban a planear la huida, porque veían tan agobiada esa situación que entonces empiezan ya a planear cómo huir, escaparse de aquella ratonera en que estaban atrapados, ¿no? Y entonces, seguramente, quizás si lo eliminan con otro señor, en fin, y hay algunas escenas de códice, y lo dicen así algunas crónicas de cronistas de origen indígena, que fueron los españoles. Hay un códice, el Códice Moctezuma, en el cual
se puede ver una imagen en que Moctezuma, atado con una cuerda, está asomándose al palacio para calmar a las fuerzas indígenas mexicas, ¿verdad? Y otra en que ya está tendido con una espada española encima, ¿no? Ya muerto, ¿no? En fin, entonces, como ven, pues hay relatos de un lado y del otro, ¿no? Así como todavía no sabemos quién mató a Kennedy, y demás, siempre con los grandes genocidios, o digo, ¿cómo se llama esto de los gobernantes que matan? Pues es muy difícil, ¿verdad? O se envuelve en tales circunstancias que ya ni sabemos realmente quién lo hizo. El hecho es que Moctezuma muere, supuestamente el cuerpo es arrojado, en fin, y viene otro elemento fundamental, la famosa noche triste. ¿Qué ocurre en este momento? En este momento planean salir en una madrugada, como todos hemos leído en las crónicas, ¿verdad? Y empiezan a hacerlo, ¿verdad? Los españoles, los indígenas que los acompañaban, etcétera, tratando de escapar por la calzada de Tacuba, que lleva al poniente, ¿no? Y entonces se dan cuenta que tratan de escapar y empieza el asedio y el combate, ¿no? Miles de canoas inmediatamente se aprestan al combate. Total, las consecuencias funestas para el bando español ya las sabemos. O sea, si bien se salvan buen número de ellos y de indígenas, sin embargo, también el número de muertes es violentísimo, es muy fuerte. Inclusive, la retaguardia se la había encomendado Cortés a un joven capitán, a Juan Velázquez de León, y ahí muere Juan Velázquez ya en el último, en la retaguardia del ejército que va de salida, ¿verdad? Allí muere Juan Velázquez de León con muchos de los suyos, indígenas que los ayudaban, ¿no? ¿Y cómo es que se da esto? Recuerdan ustedes el famoso Salto de Alvarado, ¿no? Pues resulta que la calzada de Tacuba, y si ustedes ven el plano de Cortés, y lo vamos a observar, ¿verdad? No era una calzada totalmente, digamos, firme, sino que estaba hecha en tramos, y en algunos de esos tramos estaba unida con puentes. Estos puentes podían moverse, o sea, podían ser tirados y te dejaban aislado en un tramito de la vía esa, ¿no? Entonces, eso es lo que le va a ocurrir a González, a Juan Velázquez de León. O sea, que le quitan, y él queda aislado con su gente y los aniquilan ahí, a todos ellos. Bueno, entonces sabemos todo lo demás, ya es historia, se van hacia Tlaxcala, en fin, para volver a retornar con, digamos, con la finalidad de la toma de Tenochtitlan, ¿no? Se va a realizar esta, y Cortés dice que él tiene lo relata así en su carta, y tuve una gran estrategia, y es cortar el agua potable a Tenochtitlan. Es decir, él corta el agua que venía de Chapultepec para abastecer a la ciudad, ¿no? La corta y la ciudad se queda sin agua potable, puesto que el agua del lago en ese sector, pues no se podía beber, ¿no? Y entonces manda poner a sus huestes en, digamos, en las entradas de las calzadas, ¿no? En la de Tacuba, por ejemplo, queda Tonatiuh, queda Alvarado, luego Olid, en fin, quedan en otros barrios, y Cortés toma el mando de los bergantines que ya había mandado hacer, ¿verdad?, para tener el control por el agua. Entonces, pues, el hecho es que va a empezar ese asedio, que como se nos ha dicho, pues duró cerca o alrededor de unos 3 meses, ¿no? Y ese asedio, pues imagínense, sin agua, sin bastimentos, porque el alimento que llegaba a través de las canoas o de las calzadas mismas ya no llegaba a Tenochtitlan, ¿verdad? Pronto se agotan los alimentos almacenados, etcétera, ¿no? Para toda la población. Entonces, el hecho es que ya hay
una situación muy desesperada para el grupo indígena, porque además viene la viruela, que ha matado a su tlatoani, a Cuitláhuac, ¿verdad? Ha sido víctima de las viruelas que dicen que traía a alguien del bando de Cortés, ¿no? Y entonces, imagínense, agobiado por la enfermedad, agobiado sin alimentos, sin agua, etcétera. Pero, pese a eso, los relatos que se dan de digamos, de los embates, de los combates entre los dos grupos es impresionante, ¿no? Un día avanzan y al día siguiente se relata cómo los echan para atrás y que tomamos 3 acequias y luego al otro día no, pero luego nos echamos. O sea, fue una resistencia y un embate realmente, digamos, épico, ¿verdad? Por ambos lados, ¿no? Unos defendiendo la ciudad, los otros tratando de tomarla, ¿no? Entonces, pues, aquí va a llegar el momento de digamos, en que este asedio va finalmente a tener las consecuencias de conquistar finalmente la sede del imperio. El grupo mexica se ha ido replegando hacia Tlatelolco, esta ciudad gemela y también mexica, ¿verdad? Se habían ido replegando hacia allá y es de los últimos bastiones que el mexica tiene para tratar de controlar la situación, ¿no? Desde ahí. Bien sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? En un momento dado es capturado Cuauhtémoc con algunas de sus gentes en el lago y es llevado ante Cortés. En este momento, hago un paréntesis porque va a venir esto ya a la parte final. Antes, sé que han gozado de la imagen del maestro Matos, pero mejor vamos a gozar de las imágenes para que ustedes puedan ver. Por eso dejo en suspenso ese momento porque va a ser un momento clave. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de Moctezuma II. Son muy pocas las que hay en realidad, ¿eh? Allí ven ustedes cómo está el tlatoani haciendo penitencia, autosacrificio, tiene un punzón en la mano, ven ustedes, sí se ve ahí así. Bueno, tiene un punzón en la mano, ¿verdad? Y está haciendo autosacrificio. Atrás podemos observar cómo hay todo este panel, como se diga, de corazones, ¿verdad? En relación al tlatoani mismo, ¿no? Otra imagen muy interesante es esta, en la cual tenemos a Moctezuma representado del lado derecho, aquí lo vemos, ¿verdad? Con el símbolo que se le atribuye, que es el símbolo de la diadema real, ¿verdad? El besote, la nariguera, en fin, y del otro lado, Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra, ¿no? Y en medio la imagen solar, como pueden ver aquí, y ambos rindiendo homenaje, pues, al sol mismo, al cual representa, en cierta forma, a Huitzilopochtli, pero también al tlatoani, porque el tlatoani, como decíamos, era representación del sol, ¿no? Entonces, pues, ahí están ambos personajes presentes en esta famosa pieza que estudió don Alfonso Caso, por cierto. Aquí pueden ver otra vez la imagen de la diadema real, el Chihuitzoli famoso, que está aquí, ¿verdad? El pelo, lo ven aquí, todo su nudo atrás para amarrar el... Y otra vez vemos los símbolos del tlatoani. No hay rostro, ¿no? Como vimos también en las anteriores, ¿no? Otra imagen ya son españolas, es decir, más bien ya son coloniales, ya son del momento en que en códice se representa. Entonces empieza aquí ya a sufrir un poquito cambios la figura del gobernante. Hay un relato que nos da Bernal cuando dice precisamente cómo era. Dice, era un señor de aproximadamente 40 años, ¿verdad? Con una barba rara, el pelo un poco largo,
en fin, hace una descripción de la cual se basaron todo el mundo para empezar a idealizar cada vez más al Tlatoani, ¿no? Aquí, pues, vemos, conforme a lo que sabemos, pues, con el penacho a un lado, ¿verdad? También símbolo del poder. Esto aparece en el manuscrito Tobar. Luego tenemos este que ya es siglo XVII, XVIII, que está en Florencia, en donde ya es una figura que, guardando ciertos aspectos, digamos, prehispánicos, por llamarle así, pero ya está también occidentalizada totalmente, ¿no? Con su rodela, con su escudo, ¿verdad? Sus elementos de poder nuevamente, el chihuitzoli, ¿verdad? Su taparrabos, etcétera. Y aquí, luego, acuérdense cómo en el siglo XIX hay representaciones, ¿no? De Cuauhtémoc cuando se le queman los pies, de Moctezuma cuando es elegido. Se dice que Moctezuma era una persona muy sencilla, que hacía sus penitencias, sus cosas, y este supuestamente es el de Adrián Unzueta, es el momento en que van el Senado, el grupo mexica ha decidido otorgarle el poder a él, después de la muerte del anterior Tlatoani, que había sido Ahuizotl, hermano de Moctezuma, ¿no? Entonces él estaba riendo, sencillo, humildemente, etcétera, y le ofrecen. Él toma el poder y de inmediato, pues como que ya se le quita toda aquella sencillez y dice, aquí en el palacio yo no quiero gente común, quiero que sean los hijos de los nobles porque son confiables. Toda la otra gente no, quiero hacer cambios aquí radicales, ¿no? Entonces, llegan a servir al palacio, acuérdense que eran como 1000 sirvientes, 1000 gentes que estaban al servicio del Señor. Aquí ven ustedes el Imperio Mexica en 1519, cuando llegan las fuerzas españolas costeando. Vean nada más que lo que yo decía, cómo tenía pues el poder de muchas provincias costeñas, del área de Oaxaca, hacia el norte, y en el Templo Mayor hemos encontrado muchísimas ofrendas. Muchas de estas ofrendas tienen materiales biológicos, tienen conchas, caracoles, etcétera, que a veces se dan en un determinado sector de la costa y están presentes ahí. O sea, que tanto por el dato arqueológico como por el dato escrito podemos pues ver el poderío que tenía en ese momento Moctezuma sobre esta región de Mesoamérica, ¿no? Vean aquí nada más, por ejemplo, las conquistas que dice Moctezuma que son de él, ¿no? Ya les comentaba yo cómo algún Tlatoani luego se adjudicaba una que otra, pero bueno, el hecho es que en realidad, como pueden observar, pues el poder sí era tremendo, sí era muy fuerte de los mexicas sobre otros pueblos, sobre los pueblos tributarios, ¿no? Y que tenían que pagar el tributo. Quiero decirles que inclusive antes de Moctezuma hubo levantamientos en contra del Tlatoani, gobernando en aquel momento. Se los relato rápidamente. Cuando Ahuizotl asume el mando, ¿verdad? Se le aprovechan esa coyuntura y se levantan 3 pueblos del norte de Guerrero, ¿no? Alahuistlán y otros, ¿verdad? Se levantan diciendo que ya no van a pagar el tributo y que van, es decir, que ya son otra vez independientes, ¿no? Uy, no lo hubieran dicho porque Ahuizotl, pues una de las primeras acciones que hace es ir a esta región de Guerrero y someter a estos pueblos, ¿no? Que se habían levantado contra el imperio, ¿no? Entonces, pues, vemos aquí, digamos, lo que era, claro, es un croquis del palacio de Moctezuma, es, diríamos, un resumen de lo que era el palacio. Pero nada más con el resumen, vean ustedes cómo
tenía cámaras para, digamos, para invitados especiales, tenía, bueno, se nos relata, ¿no? Cuando caminan por los espacios, allí se menciona algo muy interesante, cómo dentro del palacio se tenían toda una serie de artesanos, de los mejores artesanos, los que trabajaban mejor la pluma, los que trabajaban mejor las piedras duras, los que trabajaban mejor las telas para fabricación del tlatoani, en fin. O sea, había una serie de artesanos, lo cual ha sido confirmado en las excavaciones del Templo Mayor. En muchas ofrendas se han encontrado, imagínense, materiales enormes, una gran cantidad, en la cual vemos, por estudios que ya se han realizado, que la producción era exclusiva para el Templo Mayor. Es decir, no se ha encontrado, por ejemplo, los cascabeles de cobre, ¿no? Estos cascabeles se producían en general en otros talleres, pues para el común, ¿no? Podían comprarse, adquirirse en el mercado de Tlatelolco, pero los que iban al Templo Mayor tenían una hechura especial. Y de esos no se han encontrado en otro lugar, nada más en el Templo Mayor, ¿no? Entonces, vemos pues que había allí lo más granado de Tenochtitlan en cuanto a producción de ciertos elementos, estaban concentrados ahí. Es más, tenía, acuérdense, el famoso zoológico, que nos hemos venido a dar cuenta muy recientemente, que ese zoológico cumplía dos funciones. Una sí, la de ser lugar de solaz para el tlatoani, se salía por ahí a ver, tenía jardines, tenía ahí plantas de todos lados, árboles, y tenía el zoológico propiamente dicho. Nada más que en el Templo Mayor, en las ofrendas, se han encontrado una cantidad de animales. Hay un bestiario impresionante. Miren, hay tortugas, caracoles de muchas especies, serpientes, águilas, pájaros, colibrí, etcétera, lobo, puma, jaguar, mono, tortugas, peces en una cantidad tremenda de la costa traídos, bueno, hay dientes de tiburón, ¿verdad? Cocodrilos, o sea, nada más imagínense todo esto. Y todo este bestiario con su simbolismo en el mundo hispánico. El cocodrilo representaba la tierra, las aves se unían a la relación celeste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, como ven, lo que hemos encontrado es que muchos de estos animales venían del zoológico, que habían sido alimentados por mano humana, o sea que ya estaban, digamos, en cautiverio. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay hallazgos de águilas a los cuales se les rompía el ala para que no pudieran huir. Pero además, cuando se excavó por los arqueólogos, a la altura del buche, tenía exclusivamente huesos de codorniz. O sea, se le alimentaba con codornices. Y esto nada más puede ser por mano humana. O sea, y así hay otros datos, ¿no? Pero entonces, como ven, tenía esa doble función, el del solaz, el esparcimiento del tlatoani, pero también era el gran reservorio para lo que se tenía que emplear en el culto, en el aspecto religioso y demás, ¿no? Aquí está el plano que les comentaba. Vean ustedes, el que no ve soy yo, pero aquí tenemos cómo hacia lo que es la calzada de Tacuba, que es esta, ven lo que yo les comentaba, las partes firmes y las partes, ven aquí cómo cambia la manera de representar, ¿no? Los puentes y la partecita firme, ¿verdad? Y se quitaban estos puentes y quedaban aislados en un momento dado. También era una ciudad estratégica, pero a la vez vulnerable, porque como hizo Cortés, si ponía a sus fuerzas en cada una de las grandes calzadas, pues ya iba a tener un control de no permitir el acceso a esto. Pero noten aquí este recuadro, aquí abajo, ¿verdad? En donde está pintado
precisamente el llamado zoológico de Moctezuma, y lo ven allí, en esos cuadritos de ajedrez que ustedes observan, ¿verdad? Pueden ver cómo hay representaciones para dar a entender que es un lugar para animales, ¿verdad? Aquí vemos aves de diferente tipo, esto que parece ser una grulla, en fin, pero también animales de otro tipo, mamíferos, etcétera, que los vemos por aquí. Y también vean los bosques, esta es parte del palacio, los bosques y plantas además que había dentro de lo que era aquel palacio de Moctezuma. Se dice que Moctezuma comía muy refinadamente en estas cerámicas, que las de Cholula eran muy connotadas, eran muy finas, como pueden ver, policromadas, pintadas con mucha destreza, etcétera. Y aquí también ven lo que decíamos en el siglo XIX finales, pues como una cosa muy humana, Tlatoani quiere también que se le eternice en Chapultepec, labrando las imágenes que ya lo había hecho Axayácar, etcétera, y él también quería ser, digamos, labrado en la piedra ahí, ¿no? Aquí ven lo del presagio que decíamos, ¿no? Estos presagios, que es a este cometa que se ve en el cielo, y Durán nos lo representa así en el llamado Códice Durán, ¿no? Y aquí es el momento que comentábamos también de que llegan a la costa en esto, y ahí vemos precisamente lo que es a la Malinche, a Marina y el capitán. Y ahora vuelvo a retomar aquello que comenté al principio. Antes vean este biombo, que es una maravilla, ¿verdad? Con la representación de los dos bandos, ¿verdad? Tal como se relata, Moctezuma en andas, etcétera, el lago atrás representado, ¿verdad? Y como son arrojados, según una de las versiones que mencioné, los cuerpos ya de los gobernantes. Vean ustedes que traen el copili, el símbolo allí para representar que eran tlatoanis, ¿no? También se habla de estos elementos de incineración, etcétera, ¿no? Esto en San Hipólito, ven ustedes este llamado sueño de Moctezuma, ¿no? Una alegoría, en fin, que ya se hace del Tlatoani. Pero para que vean que no se perdió, vean ustedes esto. En el centenario de la independencia de 1910, don Porfirio, ven ustedes cómo nuevamente traen a mi abuelito en andas. Ahí lo traen a los actores que representan al Tlatoani, etcétera, abajo todo su séquito, ¿verdad? Esas damas que lo acompañan en la foto de la derecha, en fin, pero todavía había, digamos, estas representaciones en relación al aspecto independentista, ¿no? Creo que esas son todas. Bueno, pero ahora sí, ya para terminar y no atormentarlos más, vamos a el recuento final. Habíamos dicho que Cortés, entonces, espera el momento en Tlatelolco en que es capturado Cuauhtémoc. ¿Cómo nos relatan los mismos españoles este encuentro? Dice Bernal Díaz, que llega Cuauhtémoc, el joven Cuauhtémoc, lo llevan a presencia de Cortés, y él es el Tlatoani, o sea, él es el que habla, como dijimos. Entonces, él no espera, él no llega sumiso, el señor, pues ya, no, enfrenta a Cortés y le dice, ¿no? Señor, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Vengo ante tu presencia porque soy tu prisionero y aquí estoy. Pero toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Cortés responde, pues no, a ver, ahora sí le da su abrazo, ya no hay quien proteja a
Cuauhtémoc de que no se le toque, ¿verdad? Le da el abrazo y Santas Pascuas. Pues no. Aquí vemos la total incomprensión de dos culturas. Es decir, cómo se le interpreta las palabras que Cuauhtémoc está diciendo en náhuatl, se le interpretan con otro contenido, con otro sentido. Lo explico. Cuauhtémoc dice esas palabras que entonces Malinche, le va a decir a Jerónimo de Aguilar, ¿no? Dice el tlatoani que ya no puede más en defensa de su ciudad, etcétera, etcétera, y que tome el cuchillo y que seguramente la Malinche sí usa el término adecuado, que lo sacrifiquen con él, porque el sacrificio tenía otro contenido. Y entonces Jerónimo lo traduce del maya al español a Cortés y le dice, oye, que dice que tomes tu puñal, que lo mates luego, ¿no? Pues no. ¿Qué era lo que quería decir Cuauhtémoc? Lo sabemos por toda una cantidad de información que hay. Cuauhtémoc lo que quiere decir es, sacrifícame. O sea, ¿por qué? Porque el destino del guerrero aprisionado, hecho prisionero en combate, y Cuauhtémoc lo era, su destino debe ser sacrificado a sus dioses para que el sol continúe con su andar y para ir a acompañar a Huitzilopochtli. Entonces, Cuauhtémoc, gran capitán del ejército mexica, acepta que ha sido capturado, pero que se le sacrifique para que complete su ciclo, para que pueda ir a acompañar al sol. Cortés, pues obviamente, él no entiende esto. Dice, no, este muchacho me pide que lo mate. Pues no, lo tengo prisionero y se acabó, y hasta ahí. Pero no hay una comprensión entre las dos culturas que en ese momento se están enfrentando, ¿no? Entonces, pues, resultado final, ya lo sabemos, cómo se va digamos, a someter, pues, al mexica, ¿verdad? Y cómo finalmente, pues, va a comenzar la segunda, digamos, parte de la conquista. Aquí terminaba prácticamente la conquista militar del mexica. Iba a continuar con otros grupos, pero iba a iniciar la conquista espiritual, como la ha llamado Ricardo, ¿no? La conquista espiritual de la cual la Iglesia iba a ser parte fundamental, ¿no? También con muchas incomprensiones de muchos aspectos, ¿no? Pero entonces, allí está pues ya lo que era aquel momento. Entonces, pues aquí dejo la charla. Me pasé 5 minutos, mi querido Manuel, pero fue el momento que me presentaste. Pero 1 hora exacta y estoy a su disposición por si alguien quiere preguntar. Si no sé respuestas, se las paso a Manuel. A ver. A ver, aquí hay una primera. Eduardo, pues con mis felicitaciones por esta narración tan clara de lo que fue el recorrido de Hernán Cortés para llegar a tomar Tenochtitlán. Quería hacerte un añadido, con respecto a lo que es el llamado penacho de tu abuelito, que está ligado a Coyoacán, no porque aquí lo tengamos, claro, pero que sí la primera información académica, por así decirlo, hecha, si no me equivoco, en 1887, 88, lo hizo una vecina distinguidísima de Coyoacán, que era Celia Notal, y que vivió en esa casa espléndida que se atribuye a Alvarado, a Pedro de Alvarado, y que es ahora la sede de la Fonoteca Nacional. Tú conoces mejor que yo el libro publicado
en el que por primera vez se da a conocer en unas magníficas cromolitografías impresas en Alemania, este magnífico penacho que, pues, por gente que no conocía el alemán, porque está escrito en alemán el libro, creyó que Celia se refería a penacho de Moctezuma cuando habla de ese penacho del tiempo de Moctezuma. Entonces lo atribuyeron a Moctezuma, que no es seguro que haya sido de él. Y ese libro, pues tengo la suerte de tener un ejemplar, que tú también debes tener, y que, pues si está interesado, la próxima vez traeré el ejemplar ese para que, si alguien quiere verlo, la primera representación magníficamente hecha de ese y de otros penachos que estudia Celia Notal, la gran arqueóloga que vivió en Coyoacán. Muchas gracias. Bueno, cronista de Coyoacán, el maestro, entonces obviamente jala agua para su... No, pero tienes razón. Ahora, otra vez volvemos a dos informaciones que habría que pensar, así como fui marcando varias en las que había controversia y opinan esto y esto, también en lo del famoso penacho de Moctezuma. Sí era de Moctezuma, es decir, y aquí tenemos que entender dos cosas muy diferentes. Una cosa es que obviamente él, al enviarlo como obsequio junto con otras piezas, obviamente está en su palacio, es parte de las obras que están en el palacio. Y ahora, que fuera el penacho de Moctezuma, o sea, entendía que él se lo colocaba, quizá no, pero sí que era parte del acervo que había en el palacio y que manda. Ahora bien, los austriacos siempre se han negado a aceptar que sea, digamos, el penacho que Cortés envía a Carlos V y después Carlos V lo envía quizá al Tirol. Pero el hecho es que, pues, siempre, como decíamos, hay estas dudas de un lado, del otro, que si era así o era así, pero de que pertenecía, por decir así, a las arcas del palacio de Moctezuma, esto sí, porque iba acompañado de otras piezas, en fin, que se relatan allí en la carta que se hace relación de esto, ¿no? Entonces, pero en efecto, sí, tienes mucha razón en lo de Celia Nuttall, gran investigadora, que va a hacer estudios realmente interesantes y, entre otras cosas, va a apoyar mucho a don Manuel Gamio, por cierto, en sus trabajos, en sus estudios y demás, ¿no? Pero en fin, entonces, gracias por tu intervención, querido amigo. Y aquí esta dama pugna por preguntar desde hace rato. A ver. ¿Así? ¿Me oyen bien? ¿Sí? Hombre, ¿no? Claro. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por su extraordinaria exposición. Y segundo, disculpe la pregunta que le voy a hacer. Se menciona Moctezuma II, eso me da la idea si había Moctezuma I. Claro. Si había un 2, había un 1 y hay un tercero. Sí, pero O sea que Moctezuma significaba el ser el de la palabra, como decía usted, no. El nombre. No. El gobernante era el que fuera, era el Tlatoani, ¿no? Esta es otra cosa, es como decir, señor presidente, ya sea Salinas, ya sea don fulanito o Peña Nieto. El señor presidente, Tlatoani era eso, era el nombre que se le daba al gobernante, ¿no? Y Moctezuma, sí hubo un Moctezuma primero, claro, ¿no? Que era Ilhuicamina y que gobernó a partir de 1440 hasta 1469 en Tenochtitlan, claro. Sí, es que generalmente no se menciona Moctezuma I, sino el suceso que se llevó a cabo con Moctezuma II, de la conquista, sí. Y otra pregunta, ¿sí me podría usted hacer el favor de recordarme el lugar en donde fueron quemadas las naves de Moctezuma? Ay, Dios. Las de Moctezuma nunca fueron quemadas, pero... Sé que es una laguna que está en la parte de Veracruz y enfrente,
que era un como cerrito con un panteón, que fue el panteón que vieron los españoles, y que era un panteón muy especial porque eran como casitas y tenían además un conducto para como respiración del Sí, este es Quiahuiztlán, que es un y sitio... enfrente estaba la laguna donde quemó las naves, pero no recuerdo el nombre. Bueno, yo dije que yo pensaba que Cortés no era tonto, no quemó las naves, Encalló. encalló. Pero quería recordar Nunca el las nombre del quemó. lugar. ¿Mm? Quería recordar el nombre del lugar. Bueno, Quiahuiztlán es el del sitio este con las tumbitas en forma de templecitos, que ahí se han hecho excavaciones arqueológicas Sí. y se ha visto que son tumbas, en efecto, que son tumbas y que tienen contenidos bastante interesantes. Por cierto, se continuaron las excavaciones ahí no hace mucho por la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Maestro. Primero, felicitarlo porque fue breve, claro y sustancioso. Segundo, más que una pregunta, es una sugerencia. Todos conocemos lo que fue la Casa de Cortés en Veracruz. ¿Por qué no los arqueólogos hacen? Ya sabemos que el actual gobernador de Veracruz está un poquito hecho a un lado, pero ¿por qué no hacen ustedes una sugerencia que esa casa, bajo desde luego la supervisión de gente especializada como son ustedes, se pueda, pues le podemos decir reparar, no modificar? Es vergonzoso que llegue uno y los niños le da para una propina, le digan, mira, aquí vivía Cortés, aquí se hacía pipí, aquí... No, debe, excepto hacer a un lado y sin tomar en cuenta la polémica de si Cortés fue conquistador, yo pienso así, y no colonizador, restaurarse un pedazo de la historia de México y que esa casa sea, sin modificar desde luego su arquitectura original, restituida y reparada. Le digo, es vergonzoso llegar y ver lo que era la casa de Cortés. Es nada más una sugerencia, si es que ustedes la aceptan y la pueden hacer. Gracias. Se tomará en cuenta su posición. Yo comentaba, por cierto, que la llamada Casa de Cortés bueno, hay una aquí en Coyoacán que mi amigo Duvernay coincidirá en que no era de Cortés, es una casa muy posterior, y que la de Cuernavaca, el llamado Palacio de Cortés en Cuernavaca, es una réplica, es una copia en mucho de el Palacio de los Colones en Santo Domingo, ¿no? O sea que tienen ahí, pero muy bien, sí. ¿Alguien más? Ya tengo frío. A ver, hay una dama. Ay, mi amiga. A ver. Creo que es acá adelante y luego tú. Dos damas en pugna. Nada más te quiero hacer una pregunta. Venga. Dentro de los presagios de Moctezuma aparece el cometa que nos enseñaste aquí, obra de Durán. Sí. Me decían, y tú me corregirás, que puede ser por el calendario azteca o los calendarios que pintó Durán, o tú sabrás mejor. Podía ser el cometa Halley. Sí, tengo entendido que los astrónomos actuales que pueden medir muy bien los ciclos de los cometas, se menciona que creo que también fue el que se le apareció a Maderito el día que entra, ¿no? También hay creo que hay un cometa, ¿no? Que está ahí, un temblor y qué sé cuántas cosas, ¿no? Bueno. Pero al parecer, sí, no sé si alguien tenga alguna otra información, porque tampoco soy muy ducho en eso, ¿eh? Bueno, gracias, Eduardo. Y te felicito una vez más porque nos diste una pasadita otra vez de una historia que deberíamos conocer. Muchas gracias. Gracias a ti. Atrás, ahora sí, otra dama. Felicidades también de mi parte, maestro, por la secuencia tan atinada, porque estuvo rápida, pero muy bien, bueno, para captarla.
Yo lo único que siempre he tenido duda, por ejemplo, el Palacio de Axayácatl y el Templo Mayor, ¿cómo estaban situados? ¿En el mismo lugar, cerquita? Bueno, primero, el Templo Mayor desde el principio ocupa un lugar determinado, como se relata, primero muy pobre, en fin, estaban sometidos a Azcapotzalco. Los mexicas al llegar eran tributarios de Azcapotzalco, de Tezosomoc, y entonces hacen una pequeña ermita, pero es el lugar sagrado, y el lugar sagrado debe seguir siendo ocupado por el templo, porque es el centro del universo. Entonces ahí mismo se instaura otro templo, otro más, va creciendo cada vez hasta que llega a tener alrededor de 82 metros por lado, ¿verdad? Que es el que ya los españoles ven, ¿no? Entonces ese siempre aparentemente va a guardar ese mismo lugar porque es el lugar de la sacralidad máxima, ¿no? De ahí parten los 4 rumbos del universo, de ahí se parten los niveles celestes y los niveles del inframundo, es el centro de centros, ¿no? Entonces tiene que tener siempre esa posición, por eso se le va haciendo, digamos que uno sobre otro, en cierto sentido. El palacio del Tlatoani estaba fuera de lo que era la gran plaza ceremonial. Diciéndolo, claro, muy rápidamente. Lo que es ahorita fuera del Zócalo. Ahorita te explico. La gran plaza principal de Tenochtitlan tenía alrededor de unos 450 metros por lado, ¿verdad? Esta plaza, como digo, diciéndolo muy, muy general así, era el lugar de habitación de los dioses. Ahí estaban los principales templos, el simbolismo, toda una serie de cosas. Y fuera venían algunos de los palacios de los nobles y ya después también toda la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, con esto lo que quiero decirte es que el palacio de Axayácatl y el de Moctezuma quedaban fuera de esta gran plaza, ¿no? El de Axayácatl enfrente, en lo que es más o menos la esquina de 5 de Mayo, y lo que era... No, hombre, Filomeno Mata queda hasta quién sabe dónde. Bueno, en 5 de Mayo, o sea, a un costado de la actual catedral, digamos, ¿no? Pero era fuera del espacio sagrado mexica. Y la de Moctezuma quedaba debajo de lo que es Palacio Nacional, que también fue Palacio de los Virreyes y también fue, digamos, habitación de los primeros gobernantes, de los primeros virreyes. Entonces, también estaba fuera, no adentro del perímetro de la antigua plaza ceremonial, sino afuera. Pues muchas gracias, y yo también soy Moctezuma. Maestra, pero ¿de qué linaje? Porque aquí hay sus diferencias, Gracias. ¿no? Maestro, hablando de linajes y de la línea dinástica de Moctezuma, desde luego sabemos que tenía muchas esposas, pero no todas eran las oficiales. En todo caso, ¿cuál es la esposa oficial, si había una o dos, y cuáles eran los descendientes oficiales? Se sabe de Isabel Moctezuma, yo lo sé, maestro, yo lo sé. Se sabe de Isabel Moctezuma o de Pedro Moctezuma, los más famosos, pero ahí, ¿cuál es la línea dinástica? En tiempo de Moctezuma, no después. Sí, bueno, sí. También después. Bueno, se nos dan varios nombres de los hijos, etcétera, que fueron varios, del emperador. El asunto es que la línea que se conoce más, diría yo, es la que viene de Tecuixpo, de la hija, que va a ser doña Leonor. Doña Leonor, como saben, pues, casada ya por parte de Cortés con español, con gentes, y los descendientes de ella no, ella se fue a España y que ella nunca fue a España. Sus hijos se van a España, allá se les reconoce como parte de la nobleza y inclusive se les expide título español. Más aún, hay un gobernante, un virrey, que llega en 1701 por ahí, que es don José de Sarmiento Valladares.
Don José de Sarmiento Valladares era conde de Tula y de Ilucan, ¿no? En fin, tiene algunos, no, conde de Moctezuma y Tula, vizconde de Ilucan, o sea, son títulos españoles con, digamos, con los trajes que implican lo que es precisamente Tula, Ilucan y demás, ¿no? Entonces, estos están allá en España y perduran. Inclusive hay uno, pues yo creo que estaba medio Lucas, creo que esos son los de tu línea, ¿no? No sé, que hasta no hace mucho, por el mediados del siglo XX, todavía firmaba acuerdos de no agresión con un loco español que decía ser, en fin, y firmaban sus acuerdos de no agresión. Me imagino que en algún buen bar se reunían los dos y firmaban sus acuerdos. Pero acá se quedaron muy escondidos de donde viene la línea directa del emperador, maestro. No, hombre, no, miren, mi mamá decía que éramos descendientes del emperador. Yo no tengo la menor idea si somos o no somos. Lo que sí puedo decir es que Moctezuma son muy, muy pocos el que lleven ahora apellido como tal, ¿no? Entonces, todos aspiran y dicen que ellos son los meros meros. ¿Se acuerdan de aquel Esteban Moctezuma, que fue ministro de Gobernación y que sonaba para la presidencia? Entonces, como sonaba para la presidencia, me preguntaban a mí, oye, ¿y tú eres algo de Esteban Moctezuma? Digo, si gana, sí. No, en fin, no me preocupa mucho ser o no ser, pero el hecho es que sí, son pocos, no hay muchos Moctezuma, pero yo, como digo, pues Moctezuma III, ¿no? Pues ya, ¿no? Sí. De lo que puede ser, digamos, las tradiciones aztecas, ¿con quién se casó Moctezuma? ¿Hay algún registro de esto? No, en chismes de alcoba a mí no me gusta meterme, porque Moctezuma, ¿no? sí, como no, sí hay los nombres y todo, no sé si se acuerdan del nombre, pero también tenía sus concubinas, pues sus chicas, como todos los tlatoanis y otros personajes de la corte, ¿no? Allá una dama pugna. Una pregunta muy rápida. ¿Cuál fue el nombre original de la Malinche? ¿Malintzin? Porque Malintzin no significa en náhuatl señora, Malintzin. No, tengo entendido que es hierba. Yo no soy nahuatlato, pero creo que aquí sí nos pueden ayudar, pero tengo entendido que el nombre Marina ya pues claro, se lo dan ya los españoles y demás, ¿no? Pero el de Malintzin, que supuestamente era el nombre original, era el nombre en náhuatl, ¿verdad? Y se supone que ese era el nombre de ella, ¿no? Gracias. Perdón, ¿cuándo y cómo murió Cuauhtémoc? Murió en 1525, como ven, pues a 4 o 5 años después del triunfo peninsular, ¿verdad? Y esto ocurre en el viaje a las Ibueras de Cortés, y que al regreso, entonces, ahí o nuevamente volvemos a varias posiciones. Se menciona que se estaba tramando un levantamiento, un alzamiento en contra de Cortés, etcétera, etcétera. Lo que sí había era cierto temor por las autoridades españolas y se llevan a Cuauhtémoc precisamente para no dejarlo en el mero centro, ¿verdad? Con, digamos, con lo que podría eso implicar, con el capitán hasta por allá, por las Ibueras, y aquí la presencia de Cuauhtémoc. Entonces se lo llevan en este viaje y
viene ahí escrito cómo se da todo esto, de que dan aviso de que estás haciendo esta conspiración, llega a oídos de Cortés, Cortés inmediatamente actúa, se hace un juicio sumario, haciendo ver cómo estaba este asunto, y finalmente se manda ejecutar a Cuauhtémoc y a otro señor. Entonces, se les ahorca y es el final de Cuauhtémoc. Ahora bien, allí nuevamente viene un problema que, por ejemplo, el escrito de Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España señala de que fue un acto, pues diríamos, muy autoritario de Cortés, que se estimaba mucho al Tlatoani, a Cuauhtémoc, que realmente, o sea, pone un poco en duda, diríamos, que se hubiera hecho y ejecutado esta acción tan rápidamente. ¿Es verdad lo de que iba a haber un levantamiento? Puede ser, o puede haber sido un arreglo para allá por allá deshacerse de la figura de lo que podría seguir representando el ex-Tlatoani, ¿no? Pero el hecho es que sí es ahorcado, es ejecutado en aquellas lejanas tierras. A partir de ahí se pierde ya el trazo, todo el posterior relato de que Izcatiopan y demás, pues ya se sabe que eso no es cierto. Vamos a concluir ya tu conferencia. Yo creo que hay muchas preguntas que nos llevarían todo el día, pero te agradecemos enormemente y te esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos a nuestro ciclo en torno a Hernán Cortés y la hispanidad. Planeamos este ciclo en función de que en 1519 celebramos, no sé si se pueda decir, recordamos la llegada de Hernán Cortés al Valle de México y, bueno, a Mesoamérica, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, en función de eso, tratamos de hacer este ciclo para los que nos están viendo también en los medios electrónicos, con la idea de revisar la historia de la conquista, que yo creo que eso es muy importante para tener una conciencia cierta de lo que sucedió y no repetir lo que normalmente la historia oficial nos viene informando desde hace muchísimas décadas. ¿Y quién mejor que el doctor Eduardo Matos Moctezuma para abrir este ciclo? A quien conozco desde la Ibero, ya no te has de acordar, pero unas conferencias que nos diste allá, y sobre todo
en función de que quien más conoce la Ciudad de México, Tenochtitlan, pues es el doctor. Voy a me permitir leer un poco nada más de su amplio currículum para quien no lo conozca. Bueno, nació en la Ciudad de México. Las fechas mejor no decimos porque luego se olvidan. Entonces, se graduó de arqueólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el título de maestro en Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió el doctorado en esta última institución. Ha trabajado en distintos sitios arqueológicos como Comalcalco, Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco, Tenochtitlan y otros. Ha sido catedrático en la Escuela Nacional de Antropología durante más de 30 años. Sus publicaciones son más de 500, entre artículos, reseñas, catálogos, guías, semblanzas y libros, entre los que destacan Muerte a filo de obsidiana, con 11 ediciones, Vida y muerte en el Templo Mayor, Teotihuacán, los aztecas, las piedras negadas, La muerte entre los mexicas, escultura monumental mexica, esta última con Leonardo López Luján, por mencionar solamente algunos. Ha dictado más de 1000 conferencias a nivel nacional y en el extranjero. Distinciones, pues ha tenido muchísimas, no voy a leerlas todas, quizá las más que yo creo que son las más importantes, las palmas académicas de la Orden de Caballero de Artes y Letras, con la Medalla Nacional al Mérito, otorgadas por Francia. La medalla, recibió el doctorado honoris causa en Ciencias de la Universidad de Colorado, miembro honorario del Instituto Arqueológico Alemán, miembro del Colegio Nacional, miembro de la Academia de la Historia, investigador emérito de la Universidad del Instituto Nacional de Antropología, y, bueno, cronista del Estado de Hidalgo, que le otorgó el premio Fray Bernardino de Sahagún, al que se han hecho acreedores personalidades como Miguel León Portilla y Pedro Ramírez Vázquez, entre muchísimas otras. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Se quedó corto, pero bueno. No, pues es un placer estar abriendo este ciclo que habla, como su título lo dice, sobre el aspecto de la hispanidad y mencionando lo que dijo el doctor Ramos Medina de 1519. En efecto, corría ese año cuando las naves de Hernán Cortés, como bien saben ustedes, llegan y tocan, digamos, Cozumel, lo que es la península de Yucatán, ¿verdad? Y allí va a ocurrir un primer acontecimiento fundamental que va a traer consecuencias fuertes en los meses subsecuentes, ¿no? Y es que saben los españoles que ha habido naufragios y que en aquellas tierras mayas hay dos personas, obviamente de origen español, que habitan en el lugar desde hace aproximadamente 7 años. Entonces, escribe, dice así Bernal Díaz, no está mi amigo Cristian Duverger porque si no él va a decir que es Cortés, yo digo que es Bernal Díaz. Bueno, escribe unas cartas invitándolos para que se incorporen a la flota española. Lo recibe esto Jerónimo de Aguilar. Jerónimo se prende de contento, ¿verdad? Y va a buscar a Gonzalo Guerrero y le dice, recordemos aquella frase que pues ya ha pasado a la historia, ¿no? Le dice, hermano Guerrero, mandan a buscarnos, mira, y tenemos tantos días para poder ir a la costa e incorporarnos con el capitán Cortés, ¿no? Y la respuesta de Gonzalo Guerrero es esta que les decía, que es muy relevante, ¿no? Le dice, mira, pues no voy a regresar, no voy a regresar porque yo soy aquí
capitán en tiempos de guerra y señor en tiempos de paz. Mira mis hijicos cuán bonicos son, ¿verdad? Yo ya he tatuado mi cara al estilo maya y no tengo a qué regresar, pues yo soy ya, por decir así, un maya, ¿no? Jerónimo se regresa, finalmente se incorpora, por cierto que en un principio no lo reconocen, porque ya por el sol estaba moreno, ya vestía el tipo indígena, porque ya sus ropas se habían perdido, en fin, y cuando sube a la nao, ¿verdad? Cortés dice, bueno, ¿y dónde están estos señores españoles que me iban que se iban a incorporar? Y para darse a conocer, dice Jerónimo de Aguilar, Santa María y Sevilla. Entonces, tú, o sea, pues imagínense ya quizá con el pelo largo, en fin, ya una apariencia diferente, y decían que ya hablaba un poquito mal el español, porque, claro, había aprendido el maya y allá durante 7 años se dirigía en maya a la población local. Entonces, el hecho es que se incorpora y la importancia va a estar en lo siguiente, en que más tarde, siguiendo en la costa, van a regalarle, van a obsequiarle a Cortés 20 mujeres, ¿verdad? Digamos, del área maya, del área, digamos, de otras etnias, de por ahí, y entre ellos va la famosa Malintzin, la Malinche. Malintzin había sido una señora que había sufrido una serie de cosas con los padres, en fin. El hecho es que había venido a menos y esta mujer hablaba varias lenguas indígenas, ¿no? Entre ellas el maya y el náhuatl, ¿no? Y entonces ella pues va a ser fundamental al momento ya de la conquista, ¿no? Ya, así como empiezo con este elemento de estos individuos, Jerónimo de Aguilar, que habla el español y el maya, y la Malinche, que habla el maya, el náhuatl y otras lenguas indígenas, comienzo mi relato porque también voy a terminar haciendo alusión a este tema. El hecho es que va a ocurrir, como conocemos, cambios fundamentales en el traslado, digamos, de Cortés hasta Veracruz. En lo que es zona maya, va a recibir, digamos, enfrentamientos, va a recibir oposición por parte de los grupos locales, desembarcan, vuelven a embarcar, en fin, hay toda una serie de problemas, pero cuando tocan tierras de lo que hoy es Veracruz, van a ser bien recibidos. Van a ser bien recibidos porque los totonacas estaban sujetos al señor de Tenochtitlan, a Moctezuma Xocoyotzin. Entonces van a ver una especie de esperanza de liberación del yugo mexica que los tenía oprimidos y que les aplicaba tributos bastante severos, ¿no? Entonces, pues, segundo elemento importante, que Cortés encuentra entonces, digamos, un apoyo local, y gracias a eso es que va a decidir encallar las naves. Nunca las quemó, no hay nada de quemazones, como nos decían nuestras maestras en la primaria, ¿no? Entonces Cortés quemó las naves, no quemó nada. Las atrancó para que posteriormente le van a servir para toda una serie de aparejos de las naves, los manda a traer ya cuando el momento ya de la conquista, ¿no? Entonces, el hecho, pero había también otra razón, que muchos de los acompañaban a Cortés querían regresarse a Cuba. Querían regresarse porque consideraban
que Cortés había desobedecido al gobernador de la isla, ¿verdad?, al salirse ya sin el consentimiento, en fin, y claro, el gobernador estaba bastante enojado, indignado, y algunos de los que acompañaron a Cortés estaban temerosos de que se fueran a tomar represalias por parte del gobernador de Cuba. Entonces, pues, el hecho es que en esa situación va a, digamos, a dar inicio la conquista. Pero en este aspecto de cuando llega a tierras veracruzanas, ese apoyo que recibe de los grupos locales va a ser importantísimo y va a provocar también finalmente que muchos grupos indígenas se alíen con Cortés para atacar al enemigo a vencer, que era Tenochtitlan, que era representado en Moctezuma. Entonces, bien, ahí estaban pues ya los elementos preparados para la marcha hacia el altiplano, ¿no? Cortés siente seguridad, encalla las naves, ¿verdad? Y ya tiene una, digamos, una base para poder empezar la conquista. Y empieza la marcha hacia Tenochtitlan. Vamos a ir analizando algunos aspectos que son controversiales, ciertamente, pero que son puntos fundamentales, históricamente hablando, por las consecuencias que traen, ¿no? Por ejemplo, hay uno de ellos en que van avanzando, llegan a Tlaxcala, hay oposición, hay discusión entre los tlaxcaltecas, en fin, pero Cholula era o estaba bajo el control mexica, es decir, Cholula estaba sometido al imperio de Moctezuma y digamos que era un lugar que podríamos considerar ya directamente bajo el dominio de Moctezuma. Y aquí llegamos a la famosa parte de la matanza de Cholula, ¿no? Ya saben, hay versión indígena, hay versión española, ¿verdad? Una nos señala y nos dice que empezaron a conspirar allí, ¿verdad? Era, como digo, el lugar en que tenía mando Moctezuma. Empiezan a conspirar para atacar a los españoles. Por otro lado, se dice que no, que precisamente al llegar a una posesión de Moctezuma, pues Cortés quería dar una idea de su fuerza y de lo que traía entre manos. Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? Es difícil. Se dice que la Malinche fue informada por una mujer de allí, del lugar, que le dijo, oye, sálvate, ven, porque va a haber este ataque. Otros dicen que no fue así. En fin, el hecho es que va a ocurrir este primer, digamos, matanza, porque fue realmente fuerte, violenta, y de allí en adelante pues va a seguir avanzando el capitán español. Previamente también hay algo que se pasó y que también es importante y que también nos han dicho desde que éramos niños, ¿no? El famoso regreso de Quetzalcóatl. Yo creo que en un principio Moctezuma, cuando le dan aviso, inclusive le mandan pinturas y cosas de los que están, y descripción de los de la costa españoles, ¿no? Moctezuma piensa, quizá, yo siempre he dicho, quizá por 10 minutos, que era Quetzalcóatl. Después ya no, ya no. ¿Por qué razón? Porque si estás esperando a tu Dios, ¿verdad? Quetzalcóatl, además, lo que significaba Quetzalcóatl dentro del panteón mexica, pues, y te dicen que llegó, hombre, pues vas tú personalmente a recibirlo, al Dios, ¿no? Y no, Moctezuma lo que quiere es alejarlo. Y le manda todos los regalos, las prendas, de las cuales hay relación
precisamente en una de las primeras cartas de relación al rey, a doña Juana y al rey de España, ¿no? En donde se enumeran los objetos que Cortés les está remitiendo porque han sido enviados por Moctezuma, pero en realidad con el fin no tanto de recibirlo, sino de alejarlo. No, mira, te mando todo esto, pero vete. Y eran piezas de plata, de oro, un disco representando al sol de oro macizo, dice, y plumerías, quizá entre ellos el famoso penacho de Moctezuma. Esa es otra discusión que luego enfrentaremos. Pero el hecho es que Cortés, pues, y sus gentes, pues claro, se apasionan y dicen, no, pues, ¿qué nos vamos a ir? Pues si están enviando esto, disque de regalo, lo que nos esperaría allá. Bien, entonces, el hecho es que la situación se va dando de tal manera en que finalmente Cortés va a llegar